Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy tengo el placer de contar con dos compatriotas tuyos, Caro Dávila y Felipe Galli. ¿Qué tal estáis? Dani, muchas gracias por la invitación. Gali. Pues vamos a hablar sobre la política argentina, sobre Javier Milei y qué mejor que empezar por ti, Caro, para que me cuentes un poco cómo se encuentra la actualidad y qué ha hecho que consiga tan buenos resultados Javier Milei. Así es, la verdad que nadie esperaba el resultado. De hecho, las encuestas consideraban que podía llegar a estar en un tercer lugar. Fue un batacazo realmente. Y sobre todo me parece que a veces uno entiende el voto bronca desde ese lugar. Creo que las aristas, o por lo menos para poder comprender por qué hizo esa buena elección Javier Milei, me parece que hay que ir más allá de lo que es la bronca o la economía, sino que creo que hay varias cuestiones sociológicas e incluso psicológicas que uno cuando analiza, por lo menos de la ciencia política, que es el área que yo manejo, siempre hay varios factores para poder comprender cuál es el fenómeno de lo que sucede en un país. ¿Por qué? Primero porque a nivel mundial también está sucediendo que se eligen este tipo de candidatos, lo hemos visto en diferentes países, pero me parece también que se entiende la volatilidad del electorado. Es decir, cuando gana Mauricio Macri, en la próxima elección, mucha gente que votó a Mauricio Macri votaba a Alberto Fernández. Y hoy están yendo por Javier Milei. Entonces, me parece que no es un voto ideológico, no es un voto que esté centrado más allá de que cada espacio político tiene su núcleo duro, que se puede entender desde allí un poco la ideología, pero me parece que la centralidad de la sociedad está buscando un cambio no moderado, sino un cambio radical, porque recordemos que en Juntos por el Cambio, por lo menos lo moderado en esta elección era Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, que el voto no fue para ese lado, sino que fue para Patricia Bullrich, que ganó esta interna en Juntos por el Cambio, y Javier Milei, que salió primero. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, primero por cuestiones económicas, esto sí es central, creo que más allá de que uno puede analizar otras aristas, la economía no viene bien en la Argentina, se ha disparado muchísimo la inflación, de hecho el ministro de Economía, que también es candidato Sergio Massa, en las últimas semanas ha anunciado varias medidas económicas que no terminan de ser paliativas, pero generan por lo menos un impacto en la agenda, porque se está hablando mucho de lo que está sucediendo en este sentido. Por otro lado, me parece central analizar la figura de Javier Milei como algo personalizado. ¿Por qué? Porque sus candidatos en las diferentes provincias no han hecho una buena elección. Entonces, acá lo que te muestra que el voto no es hacia el Partido Libertario como tal, sino hacia la centralidad de lo que representa Javier Milei. Sus candidatos han perdido en todas las provincias, han hecho una muy mala performance, pero a nivel nacional, él es el que ocupa hoy la centralidad de la escena política. Y creo que en este sentido la Argentina está experimentando o yendo hacia un nuevo camino que se sale de la grieta que veníamos hace casi 20 años entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo y viene a irrumpir ese escenario para generar nuevos consensos. Veremos qué sucede porque él habla mucho siempre de la anticasta, pero si asume la presidencia de la Argentina, sí o sí va a tener que negociar con lo que él denomina la casta, porque además no va a tener el control del Congreso de la Nación y eso va a ser fundamental para la gobernabilidad. Felipe. Bueno, a ver, Caro ha hecho un paneo bastante claro y la verdad es que estoy de acuerdo con su lectura en muchos aspectos. Hay que tener en cuenta que sí, que el fenómeno Milei es un fenómeno que se puede encuadrar en la situación internacional con el ascenso de estos candidatos rupturistas, ultras radicales, como se le quiera poner, la etiqueta que se le quiera poner, pero también responde a dinámicas internas de la Argentina y también ponen en entredicho la forma en la que analizamos ¿no? los espectros políticos, porque como bien dijo Caro, no es un voto ideológico, pero si analizamos la Argentina en general y su comportamiento político habitual, también nos cuesta un poco más encontrar un voto ideológico como lo pueden concebir, por ejemplo, Alberto, en España, que allá está muy demarcado lo que es la izquierda, lo que es la derecha. En Argentina eso es otra cosa, es distinto. Se usan habitualmente los términos izquierda y derecha, se intentan marcar izquierda y derecha, pero cuando lo llevamos al análisis de lo que es
la realidad, el comportamiento de los dirigentes y también, ¿por qué no?, el comportamiento de los votantes, encontramos una realidad muy distinta y eso siempre se ve influido, por ejemplo, por lo que es el peronismo, pero también es posible encontrar esa difusión ideológica en lo que es Juntos por el Cambio, o sea, ¿es Juntos por el Cambio una coalición de derecha o de centro-derecha? Podés encontrar gente completamente progresista, completamente, incluso centro-izquierda, si se la quiere llamar así, dentro de Juntos por el Cambio, pero que vos le decís Perón y les cambia la cara, se les arruga completamente. Es una línea muy distinta la que demarca la política argentina, y eso también lo encontrás, y en el peronismo también encontrás gente que puede tener puntos económicamente más liberales, si se le quiere poner, reitero, las etiquetas, como lo fue en el periodo del menemismo, pero que te exaltan la figura de Perón. Entonces, ya eso viene de antes. Lo que está en crisis es el consenso, como dijo Caro, de generar un nuevo consenso. Lo que hay es una clara crisis de consenso. En Argentina, desde que irrumpió el peronismo, ha dominado de una forma u otra, con variables, con sus crisis y sus repuntes, un consenso más bien estatista. Y eso es lo que está en crisis, el consenso estatista, con el surgimiento de Milei, que viene con estas posturas anticasta, antiestado, la casta tiene miedo, la casta, como la podemos llamar, todo lo que es la clase política, y ha logrado algo que parecía muy difícil, porque cuando vos enfrentas una polarización, es muy difícil entrar por afuera y decir que son todos lo mismo. Siempre va a haber quien lo haga, y siempre habrá quien tenga razón en ese sentido, pero es muy difícil llegar y decir son todos lo mismo cuando tenés un país que está dividido entre unos y otros, entre pros y antis, firmemente, y Milei ha logrado hacer eso. El tema es que, nuevamente, como dice Caro, es un fenómeno muy personalista, que eso también responde a dinámicas argentinas que son clásicas, y si estudiamos un poco los orígenes del voto de Milei, encontramos que en realidad son votantes que ya están acostumbrados a hacer eso desde antes. Hay gente que votaba a Cristina fielmente, a Cristina Fernández de Kirchner, y hoy está votando a Javier Milei. Hay gente que llegó a tener una gran preferencia por Mauricio Macri y hoy está votando a Javier Milei. Y también esos votantes que se siguen quedando en Juntos por el Cambio también lo hacen por la figura de Patricia Bullrich, no tanto por Juntos por el Cambio mismo. Entonces, lo que hay, la política argentina siempre ha sido personalista, tampoco es un fenómeno tan... Y si lo llevamos a lo territorial, está tan raro el fenómeno, si lo llevamos a lo territorial, ahí ya se complica mucho, vemos que hay una crisis en lo que va a ser la gobernabilidad. El que gane en octubre, y suponiendo que fuera Javier Milei, peor, va a enfrentar un panorama de gobernabilidad complicadísimo. Está casi asegurado que Juntos por el Cambio va a pasar a ser la primera minoría en el Congreso, independientemente de si perdiera por mucho, porque ganó las últimas legislativas. Va a gobernar la mayoría de las provincias, incluso un hecho histórico, sin precedentes, y el peronismo, sin embargo, probablemente termine controlando los municipios más grandes, capitales provinciales, incluso algunas que controlaba Juntos por el Cambio, las ganó el peronismo en esta instancia, ciudades más pobladas de varias provincias las tiene el peronismo. La provincia de Buenos Aires también es probable que la conserven. Entonces, el panorama que enfrentaría Milei de ganar la presidencia sería explosivo, por ponerlo en términos simples. Eso es un repaso de lo que yo quisiera señalar. Me dejaron muy poco para comentar porque cubrieron casi todo, así que voy a tirar solamente 3 ideas. La primera, ¿Milei representa el cambio? Esa es una de las grandes dudas que va a definir por qué hay una necesidad de cambio. Pero ese cambio se expresa a través de la bronca o del miedo. Entonces hay que ver si Milei va a capitalizar esa bronca o el miedo se va a ir hacia opciones más racionales para canalizar una situación económica que es cada vez peor. Mientras tanto, Milei tiene que definir algo que todavía no termina de decidir, por lo menos públicamente ni en su discurso, y es que si tiene más vocación de cambio o vocación de poder. Si tiene vocación de cambio, por lo que decían ustedes, no tiene la fuerza en el Congreso porque los cambios se hacen por leyes, tienen que pasar por las 2 cámaras. Entonces es poco lo que puede cambiar, dada su política de no poner peso por este personalismo que decía Felipe, en su figura y no en la construcción de una red de diputados y senadores, de intendentes,
de concejales, por lo tanto puede lograr la presidencia, pero no necesariamente va a lograr el poder, y eso lo va a obligar a pactar con otras fuerzas, porque él no tiene otra opción. Y la otra cuestión que me parece importante de la figura de Milei es que es una figura mediática. Claramente es una figura mediática antes que política, y lo voy a explicar por qué. Cuando se hicieron una serie de elecciones a gobernador, salvo por la provincia de Neuquén o de La Rioja, donde obtuvo el 8 y el 15% respectivamente, en el resto de las votaciones tuvo un 5%, es decir, cuando se jugaron cargos ejecutivos, Milei no llegó a ese 30% de las PASO. En las PASO no se jugaba absolutamente nada y el aparato peronista no se puso en movimiento. Es decir, hay una enorme incógnita. Yo no estoy diciendo que va a ganar o va a perder. Lo que digo es una incógnita. Nadie sabe si realmente el fenómeno Milei es tan grande como dicen que es, porque todavía no se puso a prueba en una elección real. Lo que hubo fue un entrenamiento en las PASO que son una excentricidad que, si vamos a las elecciones anteriores, en una marcó al nuevo presidente y en otra no. Por lo tanto, no sirve como referente. ¿Sirven como referentes las elecciones a gobernador? Tampoco, porque cuando se juega la figura de Milei en lugar de los gobernadores, puede pasar algo diferente. Puede repetirse una baja o puede repetirse un 30% que tampoco le alcanza. Con esto, ¿qué quiero decir? Estamos especulando sobre una figura que aparece más en los medios que en la Cámara de Diputados. Entonces, es una enorme incógnita, es un fenómeno, pero es un fenómeno mediático, no es un fenómeno concreto, no desde su lugar de diputado, todavía en lo concreto no propuso ningún cambio en particular. Entonces, creo que en algún punto, y con esto cierro, también estamos discutiendo una explosión mediática, pero que todavía no demostró tener asidero en la realidad, en los términos de esto que decía. ¿Tiene voluntad como para llegar al poder o tiene voluntad de cambiar las cosas? Porque si tiene voluntad de cambio, deberá pactar con alguien, porque va a tener como a lo sumo 40 diputados sobre 257, mientras que Juntos por el Cambio va a tener probablemente unas cifras cercanas a 110 y el peronismo 95, según son mis cálculos. En cualquier escenario, Milei tiene que elegir o Juntos por el Cambio, que se hace cada vez más difícil porque sus ataques son muy feroces y cada vez más feroces sobre Juntos por el Cambio, o con el peronismo. Pero si va a pactar con el peronismo, que está en las antípodas ideológicas de los cambios que propone, porque es una doctrina asistencialista, estatista y centrada en un partido, y es la casta, más casta que el peronismo no hay. Entonces terminaría traicionando sus principios. O sea, este fenómeno se la tiene muy complicada, porque puede ganar la presidencia o no, pero el poder es algo que seguramente lo va a lograr, porque el poder no se construye en la presidencia, se construyen 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y llegar a uno de los poderes y tener a los otros 2 en contra significa no lograr el poder. Entonces, mi diagnóstico en particular, tomando lo que ustedes dicen, es todavía es imposible saber si Milei es un fenómeno pasajero o permanente. Sí sirvió para mover ideológicamente las estructuras y eso siempre es bueno. Pero si va a significar un cambio, la verdad yo no apostaría. No apostaría porque no hay marco, no hay certidumbre posible. Claro, ¿quieres decir algo, o Felipe? Sí, por el lado del Congreso, bueno, yo cubro justamente el Congreso y estamos siempre allí y lamentablemente es como dice Nacho, no ha presentado ningún proyecto, no participa de ninguna comisión, de hecho él puede hacerlo incluso aunque no pertenezca o no forme parte de esa comisión, puede ir como oyente, nunca fue, siempre votó en contra de todos los proyectos y además también no tiene conocimiento sobre el reglamento del Congreso. ¿Por qué? Porque han sucedido 2 hechos inéditos, que uno es que votó de una forma en un proyecto y a la semana quería cambiar su intención de voto, que eso no se puede hacer porque ya había terminado la sesión, no puede cambiar una semana después su voto. Y por otro lado le pidió a Sergio Massa que presentase el presupuesto 2024, que eso se tiene que presentar todos los años del 15 de septiembre por la ley de financiamiento,
Y, y eso, bueno, justamente dijo, presentalo después de las elecciones, ¿no? Después de octubre, del 22 de octubre. Y esto tampoco se puede hacer porque así lo dice la ley. Entonces me parece que hay ciertas cosas que Javier Milei no está en tema. Y por otro lado, hay algo que yo no sé si va a suceder o no va a suceder porque hay un escenario de total incertidumbre de lo que puede llegar a venir, es que en el caso de que Javier Milei rompa con cualquier consenso político, es muy factible, veremos si sucede o no, que en el Congreso de la Nación pueda haber una alianza entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo para hacerle juicio político. Y esto sería inédito en la Argentina. Sucedió en Brasil con Dilma Rousseff, pero me parece que quizás si la situación empeora y Javier Milei rompe con todo tipo de diálogo, es muy factible que pueda llegar a suceder esto. Se dirá que es un golpe, en realidad no es un golpe, es un sistema institucional, es un mecanismo que justamente lo contempla la Constitución. Entonces me parece que estamos en un escenario donde el resultado está abierto, pero la incertidumbre es mucho mayor de lo que puede llegar a venir, porque también en el caso de que ganase Patricia Bullrich, me parece que es una figura muy débil para la gobernabilidad. Sí tiene estructura de gobernadores, sí tiene estructura de poder, tiene legisladores nacionales, pero me parece que en este caso también habría que ver cómo se desarrolla una presidencia de Patricia Bullrich. Entonces me parece que los candidatos que llegan hoy, o los tres principales candidatos, porque son 5, me parece que hay mucho malestar y que eso se vio reflejado en votar al menos peor o votar con poco enamoramiento de esos candidatos. Y creo que la sociedad llega en ese sentido. Hay una gran parte que sí apuesta a Javier Milei con esperanza, pero hay un gran porcentaje, por lo menos el 70% de la sociedad argentina, creo que lamentablemente no tiene muchas expectativas de lo que puede llegar a venir. Sí, y quiero aportar algo de lo que vos decís. También hay un componente y ahí, porque le voy a dar un pie a Felipe para que lo analice esto. Hay un componente de intransigencia y de violencia retórica muy fuerte, no solamente en Milei y en sus seguidores. De hecho, todos acá sabemos que por esta opinión podemos recibir agresiones tremendas por parte por no opinar igual que Milei o cuestionarlo. Entonces eso también está espantando mucho del voto que podría recibir en adelante, o va a darle menor gobernabilidad o justificación por inhabilidad a lo que está planteando Carolina, porque esa violencia, esa postura irreductible cuando uno le plantea cosas como, bueno, las mayorías parlamentarias, la necesidad de decenas de miles de millones para la dolarización, la imposibilidad de traficar órganos o vender un niño, que son cuestiones de la lógica común. O sea, no es que lo estamos planteando porque nos parezca, no es una evaluación sobre Milei, sino que estamos diciendo es que no se puede cambiar el voto una vez que votaste en contra de las víctimas de la ANIA, no podés cambiarlo, tenés que elegir, tenés que saber. Entonces, ese componente de violencia retórica y de respuesta fundamentalista también va a hacer efecto sobre el voto en octubre y puede modificar las cifras que se dieron en las PASO. Pero me parecía que es importante, digo ahora Felipe, si querés trabajar este tema, pero introducirlo como cuestión. Sí, a ver, yo quería analizar un par de cositas respecto a lo que dijeron, si me pierdo un poco porque estamos hablando mucho, así que capaz, pero el fundamentalismo en efecto está espantando a la moderación, y la moderación también está espantando al fundamentalismo, y el descontento no es únicamente social, no es únicamente de los votantes, hay muchos militantes, y Argentina es un país muy politizado, así que eso pesa. Hay muchos militantes y votantes convencidos que están muy descontentos. Como dijo Caro, Patricia Bullrich es una figura muy débil, no solo por la estructura, sino también por lo interno. Hay una enorme cantidad de Juntos por el Cambio que ella no la quiere. O sea, y muchos de los que ganaron gobernaciones pertenecen a los que respaldaban a Horacio Rodríguez Larreta. Mantener la unidad de la coalición, aún si ganara, si no ganara ya estaríamos en un escenario muy complicado de entredicho total, pero aún si ganara sería algo muy difícil. Y bueno, Sergio Massa, ni hablemos, el kirchnerismo duro a él no lo puede ni ver, o sea, y se lo ha ganado a pulso. Recordemos que Sergio Massa estuvo desmarcado y peleado del peronismo nacional, de la conducción nacional de Cristina Fernández de Kirchner,
por cerca de una década, después de haber roto con ella durante su segundo gobierno, y salió a decir que, y podemos encontrar tweets de él que lo atestiguan completamente, a decir que iba a echar a todos los ñoquis. Ñoquis, para los que sean de otro país, es un término despectivo para los empleados públicos fantasma, que iba a echar a todos los ñoquis de la Cámpora, de la organización juvenil de Cristina. Hizo toda una campaña, quedó tercero con un 20% de los votos en 2015 en base a eso, y después terminó retornando. O sea, vemos que son 3 candidatos con una base de apoyo que ya se ve débil, hasta Milei también. Vos tenés gente descontenta que no está de acuerdo en nada con lo que él dice, lo vota por rabia, y otra gente que incluso es liberal, se considera liberal de derecha, y no le gusta a Milei por las actitudes que está teniendo. Su armado mismo ya ha tenido entredichos muy complicados, las acusaciones de que había acordado listas con Massa y todo eso, y vemos que es una base muy débil y que con el panorama complicadísimo que se viene de gobernabilidad y la situación económica, bueno, vemos que podría parecerse mucho a lo que ocurrió, por ejemplo, en Perú con Pedro Castillo. Exacto. Ese es un caso con el que se lo ha acompañado mucho. Y que está ocurriendo en todo el continente. Ganan, empujados por un voto bronca, no consiguen movilizar un aparato que los sostenga en el poder, o no pueden contra los enormes aparatos que tal vez ya no ganen en votos, pero que en fuerza institucional, mediática, económica, en todo eso dominan completamente y terminan aplastados bajo el propio peso de lo que los llevó al poder. La propia gente terminará dándole la espalda, y eso puede ser cuestión de meses incluso. Y para cerrar... Discúlpame, por eso decía, no es lo mismo tener vocación de poder que vocación de cambio y ganar las elecciones que ganar el poder. Son cosas absolutamente diferentes. Sí, perdón. Exacto, y depende de cómo lo termines usando. Y bueno, el poder, como hablaban de gobernabilidad, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y bueno, y también está el tema provincial, el tema territorial y el tema municipal. Hay algo que pocas veces se resalta, que es que el peronismo ha retenido muchas ciudades y muchos municipios. Bueno, todos los otros que no los controla son de Juntos por el Cambio prácticamente. Milei no ha ganado unas pequeñas comunas y son tendencia en Twitter cuando ocurre. Y el 60% del empleo público argentino es municipal. Eso es algo que casi nadie lo resalta. Y otro 20% es provincial. Si Milei promete que va a achicar el Estado, que va a disminuir el número de empleados públicos, está mintiendo. Porque para ajustar un 20% del empleo público tendría que echar a todos los empleados públicos del gobierno nacional. No le alcanza, perdóname, pero los gastos en salarios dentro de la administración central representan el 7%, el 47% son gastos en subsidios sociales o empresas, el 23% está representado por servicios de deuda, y hay un 14% que es obra pública, que es mantenimiento, para que siga funcionando el país. Entonces, querer bajar 15 puntos del PBI con el 7% del gasto central, por más que eches a todos, que aparte dijo que no los va a echar, y no los puedes echar porque se te da vuelta al país, porque aparte no funcionaría, porque vos reduces la planta en un 20% y se te dan vuelta a los sindicatos, con todas las consecuencias que esto tendría, pero aparte no tendrías ni una ganancia política real, ni una ganancia económica concreta como para... Y no porque sí, sino para ir al Fondo Monetario y decirle, mira, acá reduje 3% del... No, vas a decirle, reduje un 0,08% del gasto central. Y eso es un poco lo que también decía Carolina. Vos tenés que saber de qué hablas, porque si no, estás basándote en la consigna. Y la consigna, cuando se sigue simplemente es un dogma y da lugar al fanatismo, que es un poco lo que vos estás también... también le pasa al resto de las fuerzas, pero en el caso de Milei es como que está muy centrado en eso, y hoy estamos analizando el fenómeno Milei. Sí, y además me parece también central analizar la figura de los sindicatos, ¿no? Del sindicalismo argentino, que tiene mucho peso. De hecho, para Mauricio Macri no fue fácil gobernar porque había paro, había movilización permanente en las calles, y creo que esto también le jugaría en contra a Javier Milei porque justamente él va en contra de todo el sindicalismo. Entonces me parece que si vos tenés un gobierno donde, primero en la Argentina, si bien es un sistema presidencialista, el poder real no lo tiene el presidente, los tienen los grupos concentrados económicos, lo tiene el sindicalismo, está disperso, digamos, no está concentrado en la figura del presidente. Entonces me parece que si rompes con los consensos, primero, después echás gente, que eso es casi imposible. En su momento, Gabriela Michetti, que era la vicepresidenta y presidenta del Senado,
quiso hacer esto de echar personas en el Congreso de la Nación y el sindicato que nuclea a los trabajadores de allí le hicieron un paro y realmente hubo un escándalo y no lo pudo hacer. Entonces, imagínense que si viene Milei y quiere echar a los empleados públicos, va a tener un serio problema porque todo el sindicato se le va a venir en contra, no lo va a poder hacer. Y además, me parece central que los paros que se puedan llegar a hacer, o paros nacionales masivos, como pasó en la gobernabilidad en el gobierno de Mauricio Macri, ahí va a complicar muchísimo más a Javier Milei. Entonces, me parece que la situación es casi como un callejón sin salida. Es o estás obligado a consensuar, a hacer realmente los acuerdos que necesitas para gobernar, o realmente no vas a poder gobernar. Entonces, me parece que estamos en un clima de mucha incertidumbre en la Argentina y sobre todo con una crisis de representación política, que esto es lo que genera que mucha gente vaya hacia Javier Milei, porque no se siente representado por la política tradicional. Pero hay que decir que también estos outsiders de la política, que también surgieron en otros países, en un momento enamoran, pero después desencantan. Entonces me parece que allí está la clave, porque casi todos, por lo menos los que fueron electos, después no fueron por un segundo mandato, sino que perdieron. Entonces ahí me parece que la situación de Javier Milei es la peor de todos los candidatos. Pero me parece también que hay que destacar que en el caso de Patricia Bullrich o de Sergio Massa, está complicado también porque la economía no está ayudando y tenemos el Fondo Monetario que nos está marcando la cancha y va a ser complicado poder gobernar en los próximos años. Pero más que nada, la situación de Milei es muy compleja de entender porque incluso sus votantes ni siquiera saben lo que proponen. Se quedaron con el tema de, bueno, vamos a dolarizar la Argentina, no saben ni cómo lo van a hacer. De hecho, ya los propios economistas de Milei dijeron que era imposible hacerlo y hubo muchas contradicciones allí. Entonces me parece que también dentro del espacio de Milei hay una grieta ahí que se abre de cómo se va a llevar a cabo su gobierno en tal caso de que asuma. Sí, y eso, esa desideologización, porque está desideologizado, que es lo que marcaba Felipe, lleva de nuevo al dogma, lleva de nuevo a que se discuta más que nada desde lo pasional, no desde lo racional. Y cuando se agota el camino de lo racional es muy difícil ponerse de acuerdo, y si es difícil ponerse de acuerdo, uno proyecta que gane quien gane más adelante, porque también hay que pensar, bueno, si saliera segundo Milei con sus 40 diputados, ¿qué pasaría? ¿Con quién colaboraría? ¿Si seguiría en una posición emocional o adoptarían la racionalidad? Argentina está en una situación complicadísima, no solamente ahora, sino a futuro, y lo peor es que el fenómeno Milei también está tapando un montón de realidades y un montón de falta de soluciones de la clase política, pero del gobierno, digámoslo así, del gobierno, pero tampoco hay mucha alternativa racional de parte de la oposición respecto a lo que hay que hacer y cómo ponerse de acuerdo. Entonces el consenso es imposible, porque todo lo que propone el gobierno es incompatible con lo que opina la oposición. Y el gobierno no dialoga con la oposición en este momento, o por lo menos con Juntos por el Cambio, que es la única fuerza legislativa capaz de acompañar un proyecto. Entonces estamos en un jaque. El problema, y es un poco lo que vos decís, Caro, es que las elecciones pueden ser el jaque mate para la Argentina, independientemente del resultado que sea, que se dé. Además, hay que tener en cuenta la gobernabilidad, o sea, uno habla de que va a haber que generar consensos, va a haber que generar acuerdos, pero si Milei gana va a ser representando a una masa de gente que no quiere acuerdos, que no sabe lo que quiere, no sabe que no quiere acuerdos. Entonces, en ese sentido, vos tenés dos resultados que podemos comparar de América Latina, el que ya mencioné antes, el de Pedro Castillo, no acordar nada hasta que te tumben, que tampoco no tiene ningún legado perdurable eso, o acordar demasiado hasta que te desinfles, como le está ocurriendo, lamentablemente podemos decir, a Gabriel Boric en Chile. Exacto. Exacto, sí, porque es que ahí está, al no haber ideología no hay definición, al no haber definición vos no te podés parar a decir, bueno, te cedo esto a cambio de esto, porque lo que se discuten son, por ejemplo, y esto para los que no estén en Argentina estén escuchando esto, a Milei le dicen que tiene vínculo íntimo con la hermana y que habla con los perros. Desde el otro lado le dicen, vos tenés borracha, le dicen a Burrich, borracha y montonera.
A Massa le dicen panqueque y le sacan a relucir que tiene más caras que un poliedro. Entonces, se planteó tan emocionalmente que no es posible el consenso, no hay forma, porque es un cotolengo, no es una clase política, es un cotolengo. Y esto hace que la falta de moderación exilie la realidad, exilie la racionalidad y cualquier posibilidad de diálogo para llegar por lo menos a alguna idea, algo, o sea, pongámonos de acuerdo con el presupuesto. Ni siquiera con el presupuesto hubo acuerdo porque por lo que contaban. Hay una ley, dos fuerzas, una fuerza le dice no rompe la ley, la otra le dice ok, rompamos la ley juntos, y de la oposición le dicen pero no podés romper la ley. Y ese es el Estado de Argentina. O sea, no ni siquiera se puede hacer lo que es correcto con el presupuesto, que es la ley madre, es el gasto. Es lo que es como la lista del supermercado. ¿Cómo vas a ir al supermercado ahora si ni siquiera sabes qué es lo que tenés que comprar y cuánto podés gastar? Bueno, ese es el estado en que está la Argentina, y el fenómeno Milei, de alguna manera, más allá de lo que representa, refleja mucho ese enojo. Juntos por el Cambio refleja el miedo, y el peronismo refleja un fracaso. Y me animo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Son esos tres sentimientos, fracaso, miedo y enojo, los que están en juego. Pero el problema es que son sentimientos, no son propuestas, son sentimientos. Sí, y además también la Argentina, por lo menos este año, está totalmente parada. Y les diría que incluso desde el año pasado que viene así. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Nación, en lo que va del 2023, la Cámara de Diputados sesionó solamente 4 veces aprobando proyectos. Si bien hubo 2 sesiones más que son informativas, donde va el jefe de gabinete a dar su informe de gestión, pero lamentablemente son 4 en la Cámara de Diputados y solamente 2 en el Senado de la Nación. Y como las fuerzas políticas están totalmente divididas, no hay mayorías ni de un lado ni del otro, está parado el Congreso hace rato. Hace 2 años que el Congreso está parado, porque desde la última elección legislativa, que fue en 2021, ahí casi que están empatadas y no hay ningún tipo de consenso. Entonces me parece central esto de que si ya hoy tenemos solamente 2 fuerzas que están empatadas y no funciona el Congreso, imagínense que ya el 22 de octubre, pase lo que pase, y si hay un presidente en primera vuelta o no, el Congreso se define allí, el 22 de octubre. Y si vamos a camino a un Congreso de 3 partes, o por lo menos con ciertas diferencias, pero muy pocas, ¿no? Va a ser una diferencia enorme entre un partido o una coalición y otra, creo que vamos a estar complicados más aún, porque sí o sí, 2 fuerzas por lo menos van a tener que consensuar, porque nadie va a tener mayoría. Entonces, me parece que si, más allá de quién va a ser el próximo presidente, si el Congreso no se pone de acuerdo entre ellos, entre los bloques, vamos a tener un Congreso parado, ¿cuánto? Los próximos 2 años. Entonces creo que ahí también está la clave de poder gobernar y de poder sacar el país adelante, no solamente con la figura del presidente. La Cámara de Diputados es la representación del pueblo y la Cámara de Senadores es la representación de las provincias. Ahí hay otro corte interesante, porque cuando Milei habla de cortar la coparticipación o modificarle el sistema de educación o modificarle el sistema de justicia, son todas cuestiones atinentes a lo federal, a las provincias, y él no tiene gobernadores. Él decidió no presentar candidatos fuertes a gobernadores, o por lo menos no apoyarlos. Entonces ahí también tiene un problema hacia el interior del país, sobre todo si quiere, por ejemplo, modificar el sistema del régimen de comercio exterior. ¿Cómo le vas a explicar a las provincias agroganaderas que ya no querés favorecer o estimular el comercio con China y con Brasil? Le vas a tocar su economía provincial, no solo la nacional. Entonces ahí hay otro problema que tiene que enfrentar con su verborragia y su irredentismo político. Sí, a ver, lo de las provincias es clave, siempre tenerlo claro. También lo del sistema electoral, que no lo hemos tocado mucho y capaz alguno no lo conozca muy bien, que en Argentina nosotros ya habíamos mencionado, la Cámara se revalida por mitades. Lo que se va a revalidar ahora son 130 de los 257. Por eso a Milei le es totalmente imposible, bajo ningún aspecto, conseguir una mayoría en estas elecciones.
Y el Senado se revalida por tercios, 8 provincias, 8 provincias, 8 provincias, y son 3 senadores por provincia, 2 para el más votado y 1 para el segundo. O sea, es un sistema que está pensado para una polarización bipartidista, si se quiere, el sistema electoral argentino en algunos aspectos. Y respecto bueno, sí, lo de las provincias, Juntos por el Cambio ahí ha hecho un avance sustancial, y eso siempre puede jugar a favor de Patricia Bullrich, por lo menos para exhibir una imagen de mayor viabilidad, si se quiere, que es que Juntos por el Cambio va a pasar a ser la fuerza política con más provincias. Eso es algo que parece garantizado en este momento. Y si llegasen a sumar la provincia de Buenos Aires, por obra de algún milagro, pasarían a gobernar unas 11 provincias. En conjunto con grupos provinciales podrían controlar, por ejemplo, el Consejo Federal de Inversiones, entre otros resortes que son destacables. Y en ese sentido, ahí Milei no tiene incidencia, como bien señalaba Nacho, porque eso tampoco lo estuvimos señalando, que es que Milei no ha respaldado a sus candidatos. Se han presentado, algunos incluso con el mismo sello de La Libertad Avanza, algunos son afiliados a su partido a nivel nacional. El que acaba de quedar en cuarto lugar en Chaco, por ejemplo, ayer hubo elecciones provinciales en Chaco, una provincia en el norte, es el apoderado legal de La Libertad Avanza a nivel nacional. Financió la campaña de Milei en Chaco, y sin embargo Milei se negó a darle el respaldo. Y tuvo una interesante crecida de votos. Yo creo que con un poco más de... Si Milei se hubiera metido, podría haber por lo menos metido diputados provinciales. O sea, no tiene margen para incomodar a los gobernadores de ninguna forma. No tiene representación en su legislatura. No va a tener el Congreso para amenazar con una intervención, no tiene forma. Si los gobernadores se le plantan, los 24 gobernadores van a gobernar Argentina. Milei no. O sea, Milei no tiene con qué responderles si ellos lo atacan. Claro, por eso decíamos que hablábamos de que es un fenómeno, es una rareza, es algo que sale de lo común, pero eso no significa que sea lo que viene, es algo llamativo, es, no sé, una estrella fugaz, es una explosión, ¿qué es? Nadie sabe lo que es. Entonces hay que esperar a las elecciones, nadie sabe qué va a suceder en las elecciones, nadie tiene idea cómo van a responder los aparatos provinciales, lo que decía Felipe, un poco lo que también marcaba Caro, es que cuando el poder se pone en movimiento, el outsider no necesariamente ganó. Y esto es lo que hoy yo me peleo, lo voy a decir así horrible, pero bueno, hay que decirlo. Me han dicho varias veces viejo meado, que es el insulto preferido de los libertarios, por plantear números, por decir que de las PASO a las de gobernador han perdido 20, 30 puntos. Entonces, a un baño de realidad frente a tanto dogma no viene mal. Lo que no sabemos es qué va a ser finalmente Milei, y no tenemos elementos para saber hoy por hoy si va a ser el nuevo presidente o va a ser un nuevo de Narváez, por nombrar alguno de estos fenómenos pasajeros, o Massa, estos fenómenos pasajeros que vienen prometiendo cambiarlo todo, pero que en realidad lo único que hacen es intentar un asalto fallido al poder y después caer en el olvido. No lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé, no tengo elementos fácticos y reales como para poder analizarlo con una perspectiva cierta de dar un resultado más o menos creíble. No sé si queréis decir alguna cosa más. Lo que sí me da la sensación de que es más el efecto que ha causado externamente que en la propia Argentina. A ver, no, en Argentina tiene un impacto tremendo, eso es innegable, pero a nivel exterior está teniendo impacto recién ahora, después de haber ganado las PASO. O sea, lo vemos en Twitter, lo vemos en los medios internacionales. Yo lo dije en una entrevista que di para una radio de mi ciudad, y lo vuelvo a repetir ahora. Argentina no es tan trascendente. Vamos a ser sinceros, vamos a ser directos, un golpe al ego, pero lo único que trasciende de Argentina es un tipo loco gritando con una motosierra en el centro de un pueblo y el dato de la inflación. Eso es lo más importante que vas a encontrar en Argentina si la googleas en medios internacionales. Así que es por eso que ha impactado tanto ahora, pero... Y bueno, también en América Latina, donde sí importa un poco más lo que pasa en Argentina, porque Argentina es un país pesado en Hispanoamérica sobre todo, y en Latinoamérica en general, sí que ha pegado, sobre todo también con las cuestiones Venezuela, Cuba, Nicaragua, ahí siempre impacta sobre todo en las diásporas, en los sectores duros de esas diásporas,
pero el impacto que ha tenido en Argentina es innegable y el impacto que va a tener es innegable, incluso si no llega a ser presidente. Y es digno de destacar. Y no hay tampoco que bajarle la nota al resultado histórico que ha tenido y al impacto que va a tener y a lo trascendente que va a seguir siendo su movimiento, incluso si no gana. Pero sí, dentro de la propia Argentina ha tenido un impacto tremendo. No el impacto que se esperaría en otros escenarios, o si tuviera más estructura, o si hubiera tenido otras actitudes, pero bueno, el impacto es innegable. Ujú. Sí, y además también se desvaneció el prejuicio que se habla en la Argentina, es que si no tenés el aparato territorial o que no tenés la fiscalización, no puedes ser presidente porque te van a robar los votos y no podés llegar y tenés más complicaciones. Javier Milei no tiene territorialidad, de hecho no tuvo ganadores en ninguna provincia, tampoco tiene un gran caudal de fiscales, sobre todo también en la provincia de Buenos Aires, que no hizo una mala elección dentro de todo, y sin embargo, la verdad que dio un batacazo en las PASO. Entonces me parece central también tener en cuenta esto, ¿no? Uno siempre decía, bueno, el aparato peronista es más grande, hay mayor cantidad de fiscales que puedan sobrellevar una elección o por lo menos lograr que ese resultado sea efectivo. Entonces me parece que, si bien él habló de que le habían robado 5 puntos, incluso, porque él considera que sacó más de lo que sacó, por lo menos en el escrutinio provisorio había sacado un 30, después bajó un 29, entonces me parece central que él hablaba de un 35%, y creo que esto también viene a decir, bueno, más allá de que él no tenga toda esa estructura, evidentemente no la necesitó, porque salió primero, quizás a lo mejor hubo algún otro voto que se escapó, pero me parece que esto también muestra que la Argentina está cambiando esa parte, ¿no? De decir, bueno, si no tenés fiscales es imposible poder postularte o que ese voto esté asegurado. Entonces me parece que en este sentido él viene también a romper ese prejuicio y decir, bueno, soy yo contra todo el resto, contra el mundo, ¿no? Pero me parece central esto de que, y como decía Feli, que la figura de él es central, por lo menos no solamente en la Argentina, sino en América Latina, porque ya hay varios presidentes de América Latina que se expresaron sobre este personaje y que la verdad consideran que hay un escenario de mucha incertidumbre, porque también hay que ver cómo se desarrollaría Javier Milei frente a otros países, ¿no? ¿Con qué países va a negociar? Argentina tiene una relación muy estrecha, por ejemplo, con países que él dice comunistas, como China, Venezuela, Cuba. Entonces me parece que va a hacer Javier Milei, va a romper con toda la diplomacia que tiene la Argentina hoy con esos países que tiene un gran caudal de economía con China sobre todo. Entonces me parece que ahí también habrá que ver qué es lo que va a hacer en materia de política exterior. Yo lo último que digo es, la irrupción de Milei fue un sano ejercicio de revisión de todo lo que se creía que estaba establecido. En ese sentido, está bueno, siempre está bueno renovar el ambiente, pero también digo, no nos peguen los mileístas, por favor, por lo que decimos, es otra opinión y justamente se trata de ampliar la libertad. Uno de los requisitos para salir de todo este despelote en el que estamos es poder llegar a ciertos consensos y no se logra siendo agresivo con los demás. Digo porque no, yo sé que, y lo he sufrido estos días, sé que muchas veces por opinar diferente se reciben agresiones y esa no es la salida y así la libertad no avanza. Hay que tenerlo muy en claro. A mí también me ha pasado, con la intensidad esperable, trolo, pero ¿qué podemos decir? Entonces, en materia de política exterior, como dijo Caro, bueno, Milei dijo que se iba a apoyar en Estados Unidos e Israel, lo cual es una locura en estos tiempos que corren. No podés restringirte tanto a nivel exterior, sí podés tener una retórica más crítica, que es algo que se le ha cuestionado y mucho al kirchnerismo, con determinados regímenes que violan los derechos humanos y que no se traducen en ningún beneficio para nuestro país, como por ejemplo lo es la cercanía que está teniendo Alberto Fernández con Cuba. Se reunió ayer con Díaz-Canel, que nos aporta ese gobierno totalmente dependiente, totalmente parasitario y totalmente violatorio de los derechos humanos, nada.
y está bien tener un enfoque crítico con la situación actual y sobre todo también hay que responder a los insultos teniendo en cuenta que más allá de la actitud que tengan los extremistas de Milei, más allá de la actitud que sostenga el propio Milei, detrás de ese 30% no hay un montón de mileianos enojados, agresivos, que nos van a insultar. Totalmente. 30%. Entender al 30% si queremos también hablar con el 30%, porque si no dialogás con un 30% del país, el país está muerto. O sea, Claro. la respuesta es civil, no es democracia. Entonces, y hay que tener muy claro, y esto yo lo publiqué en Twitter cuando salieron los resultados, yo no voy a tener una actitud así como decir, llamo a mi pueblo a la reflexión. Mi pueblo no tiene que reflexionar nada. O sea, la que tiene que reflexionar es la clase política que es la responsable de este naufragio. Los que tienen que reflexionar son los que están en el poder, que les han dado este cachetazo y tienen que responder con medidas inmediatas. La gente votó al que representó un descontento totalmente legítimo, porque tenemos una inflación de 3 dígitos, porque tenemos un gobierno que está completamente desconectado de la realidad, porque tenemos una oposición puramente discursiva, puramente emotiva, como dijo Nacho. Eso es algo que ya es completamente único en nuestra política. Milei simplemente está actuando como actúan los otros, solo que con una postura anti que les sirve para ganar el voto anti. Pero esta situación es la que tenemos en este momento y no, la libertad no va a avanzar con agresiones, no va a avanzar con gritos. Milei hay uno solo, pero gritones que llegaron prometiendo que se iban a ir dejando una potencia mundial y se fueron dejándonos con más inflación y con otro dígito de pobreza, hemos tenido muchos, a lo largo de toda la vida, y eso es algo que los argentinos tendríamos que tener claro. Pero más allá de eso, también tenemos que entender a los que están enojados y no encontraron otra forma de expresarlo, por lo menos en mi visión. Pues si queréis lo dejamos ya, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchas gracias a los tres. Claro, vos quedaste ahí. Sí, no, estaba escuchándolos y la verdad que sí, coincido plenamente. No es que hay que juzgar a quien votó a Milei, sino me parece que hay que juzgar a la dirigencia política que no ha podido dar soluciones, que no le puede resolver los problemas a la gente. Y cuando está esta campaña de si viene Milei te van a quitar derechos, hay mucha gente que ya hoy en día se pregunta qué derechos tengo, cuáles son los derechos que me van a terminar sacando, ¿no? Entonces me parece central esto de hacia dónde vamos y quién es el que tiene esa representación. Y en el caso de que ganase Javier Milei en primera vuelta o en octubre, me parece que también hay una gran parte de la población que no va a estar de acuerdo. Así funciona el sistema democrático, uno no puede juzgar el voto, sino me parece que lo que se juzga es después, después, sino cómo va a gobernar y si realmente va a tener los recursos, la voluntad política y la responsabilidad institucional, sobre todo, para poder llevar adelante estos próximos 4 años de gobierno. Entonces me parece central que la Argentina hoy está en una situación muy complicada donde no hay ningún candidato realmente que pueda sacar el país adelante, o por lo menos eso es lo que se ve en la gran mayoría, más allá de los núcleos duros y de algunos fanatismos, pero creo que lamentablemente, bueno, esta situación también se llevó hasta a esto porque justamente ni Juntos por el Cambio, que ya gobernó y no pudo hacer nada, ni tampoco el kirchnerismo, que ya venía gobernando y en estos 4 años de gobierno fue un fracaso tremendo todo lo que ha sucedido en estos años. Me parece que también en parte eso explica la irrupción de Javier Milei en la escena política porque ninguna de las dos grandes coaliciones han podido resolver el problema de la gente y bueno, ahora sale este outsider que viene a canalizar toda esa bronca, pero como ustedes decían, ¿no? Es un voto netamente emocional, ya la racionalidad me parece que quedó hace bastante tiempo de lado y veremos qué sucede, pero lamentablemente, bueno, no creo que en los próximos 4 años, o por lo menos yo no soy tan positiva de lo que puede llegar a venir. Si queréis, cerramos ya y darle las gracias y espero volveros a ver otro día y debatir otro ratito. Con gusto.